pagaste el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Lejos, en condenación, por tu sangre me acercas, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Aprovecho de saludar cariñosamente a todas las madres que están conectadas, anhelando que el Señor bendiga sus vidas grandemente y que hayan tenido un día muy lindo, muy regaloneado. Y hoy día tenemos la reflexión
y lleva por título David proclamado e intenta llevar el arca. Esto está en 2 de Samuel, capítulos 5 y 6. Esos vamos a estar viendo y vamos a hablar con Dios a través de la oración para comenzar. Señor Jesús, le damos gracias por este día que usted nos permite vivir. Gracias porque podemos conectarnos para seguir aprendiendo más de usted. Le pedimos que nos bendiga, le pedimos que nos ayude a estar concentrados, a estar atentos, a, a estar atentos a lo que usted quiere hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta tarde. Que usted sea, Señor, el que hable a nuestras vidas, que usted sea el que nos ayude a comprender eh, estas enseñanzas y a poder ponerlas en práctica, Señor. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar entonces. Vamos a partir por 2 de Samuel, capítulo 5, y un poco para contextualizar, aquí vamos a ver los 3 logros más importantes de David. Primero, unificó a la nación. Segundo, tomó a Jerusalén, ¿cierto? Y tercero, eliminó totalmente la amenaza filistea. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 5. David reina sobre todo Israel. Y vamos a leer, dice así. David es proclamado rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Vemos aquí entonces que vinieron todas las tribus de Israel a David. Antes de eso, solo una de las tribus de Israel reconocía a David como rey. Las otras tribus reconocieron al rey pretendiente Isboset, que era un hijo de Saúl. Isboset fue asesinado, así que ahora las tribus se unieron a David. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque él mismo era israelita. Esto era significativo porque por un periodo de tiempo David vivió como filisteo entre los filisteos. Y los ancianos de Israel dejaron eso de lado y lo recibieron a David como uno de los suyos. También los ancianos recibieron el liderazgo porque David ya había demostrado su habilidad para dirigir y era evidente que Dios lo había llamado para poder dirigir, lo había llamado hacia el liderazgo. Estas mismas características deberían marcar a todo el que lidera el pueblo de Dios. Un líder debe pertenecer al pueblo de Dios, debe demostrar habilidad para dirigir, debe tener un llamado de Dios evidente, palpable. Y en total, vemos aquí que David reinó durante 40 años. Desde que fue ungido y hasta que asumió como rey, pasaron 15 años. Y estos 15 años fueron un tiempo de preparación. Cuando se trata de llevar a cabo una gran tarea, el Señor nos prepara, ¿cierto? Y en este caso usó una gran preparación. Fueron 15 años de preparación para que David asumiera, ¿cierto?, como rey y reinara durante 40 años. Vamos a leer 2 de Samuel 5, versículos del 6 al 16. Vamos a ver la toma de Jerusalén. David toma la fortaleza de Sión. Dice así la palabra del Señor. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá.
Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Hiram envía embajadores a David. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Jerusalén entonces era una ciudad antigua. En la antigüedad, tanto la tribu de Judá como la de Benjamín habían intentado tomarla, pero se seguía bajo el poder de un pueblo cananeo llamado Jebuseo. Era una ciudad que estaba muy bien fortificada y los jebuseos se sentían muy seguros de que las tropas de David no iban a poder capturarla. En lugar de un ataque directo sobre las fuertes murallas, los hombres de David aparentemente encontraron un conducto de agua por el cual pudieron entrar a la ciudad sorpresivamente. El abastecimiento principal de agua para Jerusalén venía de un arroyo que se encontraba fuera de la ciudad, y trabajos arqueológicos han descubierto varios conductos y túneles. Habiendo tomado entonces a Jerusalén, David pronto la convirtió en su capital. Era mucho más central que Hebrón, y ya que se encontraba en territorio benjamita, ayudaría a que los israelitas del norte sintieran que David era realmente rey de todo Israel. David se hizo edificar allí una casa o palacio y estableció su harén real. El hecho de que un rey extranjero, Hiram, enviara mensajeros a David demostraba el creciente poder e importancia tanto de David mismo como de la nación que él estaba gobernando. Durante la mayor parte del siglo X a.C., Israel fue la nación más poderosa de toda la región. Sin duda, David tuvo grandes logros y también habilidades, pero los méritos y la gloria le corresponden solamente a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos. Dios no dio estos logros para glorificar a David, sino para beneficiar a su pueblo Israel. David había sido preparado durante muchos años para la grandeza que logró después, ¿cierto? Y llegó a ese lugar de grandeza solamente porque Jehová de los ejércitos estaba con él. Sin el Señor no hubiese podido lograr eso, pero Dios estaba con él, por eso pudo llegar a ese lugar. David sabía tres cosas que hicieron el reino grande, y cada líder de Dios debe saber también estas cosas. Primero, entendió David que Jehová lo había confirmado por rey sobre Israel. David sabía que Dios lo había llamado y lo había establecido como rey sobre Israel. Había engrandecido su reino. David sabía que el reino le pertenecía solamente a Dios, por amor, decía aquí en su palabra, de su pueblo Israel. David sabía que Dios quería usarlo como una vía para bendecir a su pueblo. No era por amor a David, simplemente que había sido elevado, sino por amor a su pueblo Israel. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 5 versículos del 17 al 25. Vamos a ver cómo David derrota a los filisteos. 2 de Samuel 5, versículos 17 al 25, y dice así: David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel,
Subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rephaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Rephaim. Y consultando David a Jehová, él les respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David entonces derrota a los filisteos. El éxito de David trajo nuevos desafíos de afuera. Conforme Dios trabajó poderosamente en David, el enemigo también se puso a trabajar y trajo oposición contra David. Los filisteos. Los filisteos habían permitido, sin interferir, que David gobernara en Judá. Un Israel dividido les daba a ellos seguramente más poder, pero en cuanto todas las tribus de Israel apoyaron a David, los filisteos se convirtieron en sus enemigos. Las dos victorias de David se describen brevemente, pero son suficientes detalles para demostrar que David consultó a Jehová antes de cada batalla y Dios le respondía. Cuando David consultaba a Jehová, y lo buscaba para ser guiado, era bendecido. Dios honró la dependencia de David en él y le dio la promesa de la victoria. Nosotros también debemos depender al 100% de nuestro Señor. ¿Estamos pasando alguna prueba? ¿Tenemos que tomar decisiones importantes? Consultémosle a Dios, pidamos su ayuda. Él es digno de confiar, Él es Dios, Él es todopoderoso y Él quiere ayudarnos, quiere que nosotros le consultemos, quiere que nosotros dependamos de Él, que entreguemos nuestras vidas y cada área de nuestra vida por completo a Él y que dependamos 100% de nuestro Señor, que es todopoderoso y que es soberano. Los filisteos habían llevado sus ídolos a la batalla, creyendo que ellos los iban a poder ayudar a derrotar a los israelitas. Como David consultó y obedeció a Dios, David y sus hombres se deshicieron de todos ellos. Después de la primera victoria sobre los filisteos, David fue lo suficientemente sabio como para esperar en Jehová antes de la segunda batalla. David alcanzó la victoria cuando consultó y obedeció al Señor. Esperó, obedeció, esperó la respuesta de Dios y accionó, obedeció. Nosotros frente a cualquier situación que enfrentemos en nuestra vida, hermanos, debemos consultar y obedecer a nuestro Dios. Sabemos que la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Vamos a leer ahora el capítulo 6 de Segunda de Samuel y veremos que el arca es llevada a Jerusalén. Saúl nunca había mostrado interés en el arca del pacto y había ofendido a profetas y a sacerdotes. David, por el contrario, trabajando unido con los profetas y sacerdotes, trataba al arca con gran reverencia y honra. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 9. El primer intento fallido. Vamos a ver qué pasó. Segunda de Samuel 6, versículos del 1 al 9. Y dice así: David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala
de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y le llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? David reunió a muchos de sus mejores soldados, ¿cierto?, para traer el arca a Jerusalén. Este era un paso importante para otorgar un lugar central de adoración para todo Israel. El arca de Dios era el arca del pacto que Dios le había ordenado a Moisés hace más de 400 años. La palabra arca significa caja o cofre. Y el arca estaba completamente cubierta de oro y con una tapa adornada de oro conocida como propiciatorio. En el arca se encontraban las tablas de la ley de Moisés, que trajo desde el monte Sinaí, una vasija de maná y la vara de Aarón. El arca de Dios representaba la presencia y la gloria inmediata de Dios en Israel. David consideraba prioritario sacarla del olvido y devolverla a la prominencia. David quería enfatizar la presencia y la gloria de Dios en Israel, y con gran alegría sacaron el arca, pero pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y desobedecieron a Dios. Transportar el arca en un carro contradecía el mandato específico de Dios. El arca fue diseñada para ser transportada y solo los levitas de la familia de Coat podían llevarla. Entonces David dice aquí en la Biblia, y toda la casa de Israel tocaron música delante del Señor. Había un ambiente de alegría y emoción, pero el problema era que nada de esto agradó al Señor, porque todo era desobediencia a lo que estaba en su palabra. A menudo nos sentimos tentados a juzgar una experiencia de adoración por cómo nos hace sentir, pero cuando entendemos que la adoración se trata de agradar a Dios, nos sentimos impulsados a su palabra, para que podamos saber cómo Él quiere ser adorado. Dios nos dice en su palabra cómo Él quiere ser adorado. En los versículos 6 y 7 vemos que Usa muere por tocar el arca. Vamos a ver en Números 4:15 que aquí explica el por qué. Números 4:15. Y dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Usa decidió ignorar entonces el mandato de Dios y hacer lo que le parecía correcto. Incluso, hermanos, las decisiones que tomamos en un instante así rápido importan ante Dios. Dios castigó a Usa porque su acción se basó en un grave error de pensamiento. Usa se equivocó al pensar que no importaba quién llevaba y cómo se transportaba el arca. Se equivocó al pensar que Dios no podía cuidar el arca del arca él mismo y no veía ninguna diferencia entre el arca y cualquier otro objeto valioso. La muerte de Usa era un recordatorio del poder de Dios simbolizado por el arca, y David se entristeció por haber herido Jehová a Usa. Probablemente no entendía por qué sus buenas intenciones no eran suficientes. Dios se preocupa tanto por nuestras intenciones como por nuestras acciones. David sabía que era importante que el arca de Dios fuera el centro de la vida de Israel. Quería que todo Israel se emocionara con la presencia y la gloria de Dios. Debido a lo que le pasó a Usa, David sentía que no podía hacer lo que Dios quería que hiciera, pero encontró la respuesta
y la encontró en la palabra de Dios. Y vamos a leer los versículos 10 al 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. David llevó el arca, cierto, a la casa de Obed-edom y lo hizo en cumplimiento de la palabra de Dios. Obed-edom era levita de la familia de Coré y Coat. Esta era la tribu de Leví a la que Dios le ordenó llevar y cuidar el arca. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Cuando obedecemos al Señor, como habíamos visto antes, y lo que dice en su palabra, somos bendecidos. La obediencia trae bendición y cuando desobedecemos a Dios tenemos consecuencias, hermanos. Y el arca llegó con éxito a Jerusalén. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 6 versículos del 13 al 15. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David se alegró de saber que la presencia y la gloria de Dios podían traer bendición en lugar de maldición. También se alegró de ver que al obedecer a Dios eran bendecidos. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían recorrido 6 pasos, él sacrificó, cierto, un buey y un carnero engordado. Y entonces David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. David no se guardó nada en su expresión de adoración. No danzó por obligación, sino por una adoración sincera, genuina. Se alegró de traer el arca del Señor a Jerusalén conforme a la palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 6 versículos del 16 al 19. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Aquí vemos que David se reúne, ¿cierto?, con todos los presentes en la experiencia de adoración y en la comida de comunión. Y trajeron entonces el arca del Señor y la colocaron en su lugar en medio del tabernáculo. Después de muchos años desde que el arca se perdió en la batalla, fue devuelta al tabernáculo y colocada en el lugar santísimo. El emblema de la presencia y la gloria de Dios fue colocada en su lugar correspondiente en Israel. Entonces David ofreció holocaustos y ofrendas de paz ante el Señor. Los holocaustos representaban la consagración y las ofrendas de paz representaban la comunión. Este fue un día de gran consagración y comunión con Dios. Pero a Mical, que era hija de Saúl y que era esposa de David, no le gustó esto. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, versículos del 20 al 23. Volvió luego David para bendecir su casa y salieron Mical a recibir a David, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado
ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical, la esposa de David, cuando lo vio adorar a Dios, lo despreció en su corazón, porque consideraba indigno que el rey de Israel danzara y se expresara ante Dios. David había regresado a bendecir su casa y su esposa Mical lo esperó con una crítica, donde utilizó el sarcasmo. Le dijo: qué glorioso fue el rey de Israel descubriéndose hoy. Y David le respondió: fue ante el Señor. David no permitió que esa crítica, cierto, sarcástica que Mical había usado, le arruinara el día y simplemente le explicó la verdad. Lo hizo por Dios. Probablemente esto llevó una distancia entre David y Mical, y termina el relato en la Biblia diciendo que ella nunca tuvo hijos. Su crítica a David y su final resaltan las consecuencias de un corazón que no honra a Dios. Y en conclusión, para ya finalizar, en estos dos capítulos podemos ver la importancia de la voluntad de Dios en la vida de David, la unificación de Israel bajo su reinado y la importancia de buscar la dirección divina antes de tomar decisiones. Y esto aplica a nuestras vidas. Nuestras vidas deben estar alineadas a la voluntad del Señor. Debemos pedirle constantemente que se haga su voluntad, la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos buscar su dirección y debemos pedirle que nos ayude a tomar buenas decisiones. Debemos consultarle al Señor antes de tomar una decisión. Debemos depender de Dios al 100%, confiar en su guía y obedecer sus instrucciones. Debemos escudriñar su palabra. También vemos que la obediencia a Dios trae bendición y la desobediencia consecuencias para nuestra vida. Y que el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, y anhela una verdadera adoración que se trate 100% de Él y no de nosotros. Vamos a orar para finalizar. Dios eterno, te damos gracias, Señor, y le alabamos porque usted es bueno, porque usted es fiel, porque usted nos ama, porque usted nos respalda, Señor, nos acompaña, y queremos pedirle que su palabra quede grabada en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica, Señor. Ayúdenos a hacer su voluntad en cada momento, y que ese sea el deseo de nuestro corazón, mi Dios. Hacer su voluntad, obedecerle, adorarle como usted quiere ser adorado, Señor. Ayúdenos a depender 100% de usted, mi Dios, a rendir cada área de nuestra vida a usted, a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Le pido, Señor, que nos bendiga, que nos ayude, que bendiga a mis hermanos, Señor, nuestra iglesia, y que nos ayude a hacer su voluntad, que usted nos guíe. Y gracias, Señor, ayúdenos a obedecerle. Y gracias porque sabemos que la obediencia trae bendición a nuestras vidas. Y usted, sin duda, nos llena cada día de muchas bendiciones porque nos ama. Gracias por amarnos, Señor, primero. Le alabamos y le adoramos y le damos muchas gracias porque usted es Dios soberano, todopoderoso y bueno con nosotros, sus hijos. Le damos gracias, Señor, y le pedimos que nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, mi corazón
grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán